la actitud frente a los tumores. Y hay diferentes hipótesis que se han formulado con respecto a esta parte de la inmunología y su intervención en la terapéutica del frente o en la forma de cómo se puede contrarrestar el avance de estas enfermedades tumorales. Que si bien es cierto, hablamos de tumor, lo relacionamos mayormente con enfermedades malignas o tumores malignos, que tienen que ver mucho con lo que es el cáncer. ¿No? Hay diferentes hipótesis que, como han ido descubriendo, los científicos han ido haciendo sus estudios y han ido formulándose muchas hipótesis para poder determinar al final si la participación de nuestro sistema inmune funciona, valga la redundancia, adecuadamente frente a la presencia de estos tipos tumorales. Y como les decía antes, cuando hablamos de tumor, es casi siempre relacionar con cáncer, ¿no? Y el cáncer, pues sabemos que es una de las causas que produce mayor muerte, no solo acá en nuestro medio, sino a nivel mundial, ¿no? Y antes se decía que esas enfermedades malignas solo aparecían en adultos, no en personas ya mayores, pero sabemos ahora que puede atacar, no hace diferencia de edad ni de sexo. Entonces, cualquiera puede, en algún momento puede desencadenar este tipo de enfermedad. ¿Y por qué o debido a qué se va a originar este cáncer? Se origina por una proliferación incontrolada, demasiado incontrolada, y la diseminación muy rápida de los clones de aquellas células que han sido transformadas. Sabemos que nuestras células sanguíneas y todas las células que conforman nuestro organismo, los diferentes sistemas de nuestro organismo, tienen un proceso de maduración y estas se van a encontrar en ciertas cantidades, ¿no? Distribuidas a nivel de nuestro organismo. Pero cuando estas células empiezan a proliferarse en forma acelerada, ya no cumplirán pues con esos requisitos que debe haber para ese proceso normal de maduración, sino que posiblemente vayan saliendo o vayan apareciendo células inmaduras, que son más fáciles y más vulnerables de que puedan sufrir algún deterioro a nivel de su estructura. Pero el origen de estos tumores también va a estar dado por diferentes factores. Por ejemplo, dicen mutágenos químicos. Doctora, una consulta, pero también ya nos dice que también es una enfermedad congénita, por decir la persona. Sí, ahí vamos a ir a ver un poquito más adelante, ¿no? Para poder explicar de cómo es que se originan esas células malignas que van a ir proliferando y van a formar los tumores, ¿no? Entonces hay varios orígenes, hemos visto antes, hay varias hipótesis que se han ido formulando y dentro de ellas es una predisposición genética para padecer de algún tipo de neoplasia. Entonces, las causas o el origen de estos tumores puede ser, por ejemplo, mutágenos químicos, pueden ser radiaciones, puede ser por la presencia de virus o hay mutaciones espontáneas. Cuando hablamos de mutágenos químicos o de mutaciones, sobre todo, nos referimos ya a esa parte genética donde va a haber una alteración en la estructura de algún tipo de cromosoma, ¿no? Entonces, cuando se suceden estos casos de mutágenos químicos, por ejemplo, sustancias químicas que van a alterar la estructura básica de un gen, de una entidad genética, entonces van a ir siempre alterando sobre todo la parte del DNA, por ejemplo, ¿no? Que es la forma básica o la expresión básica de los genes. Entonces, puede deberse pues por diferentes motivos la presencia o el origen de estos tumores. En cuanto a las radiaciones, sabemos, por ejemplo, y se ha hablado mucho en este verano que ha pasado, tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones ante las radiaciones UV, que estaban en su mayor potencia, ¿no? Entonces, todo eso puede causar una neoplasia, por ejemplo. En este caso, la radiación es un cáncer de piel, ¿no? Que es lo más cercano a eso. O la presencia de virus, por ejemplo, el virus del papilomavirus, que está muy relacionado, ya hemos visto en nuestra clase anterior, que
este papilomavirus está considerado como un antecedente para que esa persona, esa paciente que tenga sea portador de este virus, posiblemente desarrolle el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Y mutaciones espontáneas porque igual, sin la necesidad de algún agente químico o biológico, pueden haber alteraciones, mutaciones a nivel genético. Y eso es lo que va a acarrear o va a predisponer a que una persona tenga o no el gen, o sea, portador de un gen que esté ligado a desarrollar alguna enfermedad neoplásica. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay un cromosoma, el Filadelfia, por ejemplo, que está relacionado con la leucemia mieloide crónica, ¿no? Y ya lo vamos a ver, vamos a mencionar, ¿no? Y el crecimiento de estos tumores, ¿por qué está determinado? En primer lugar, porque hay una capacidad proliferativa que es bastante fuerte, ¿no? Estas células malignas, digamos, tienen la capacidad de proliferarse tan rápidamente que nuestro sistema inmunitario va a verse afectado y no va a tener esa capacidad de poder frenar esa proliferación de estas células malignas. Y dentro de esa proliferación abundante que se produce, entonces, tienen ya la capacidad estas células de poder invadir diferentes tejidos, ¿no? De repente se situaron, comenzaron, como es siempre, se comienzan, por ejemplo, si alguien tiene una célula maligna a nivel gástrico, ¿no? Pero si nuestro sistema inmune no responde y la agresividad de estas células neoplásicas es mayor que nuestro sistema inmune, entonces van a aparecer aquellas enfermedades o aquellas neoplasias por metástasis. Ya no solo estará debilitado a un tejido de inicio, sino que seguirán apareciendo en diferentes tejidos. Entonces, donde nada tuvo que ver el origen, pero por la proliferación tan excesiva de estas células malignas, entonces se ve afectados diferentes órganos. Y al final ustedes habrán escuchado que dicen, para que se despierten, que me estoy modernizando, dicen que cuando ya hay una metástasis generalizada, una diseminación generalizada de estas células malignas, poco o nada sería por ese paciente, ¿no? Lo que veníamos hablando, por ejemplo, ¿no? Se va a iniciar todo nuestro sistema, nuestros tejidos tienen diferentes capas. Perdón. Y van a tener sus estructuras y sus componentes específicos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un músculo liso, habrá sus capas de ese músculo liso, tendrá sus diferentes capas de epitelios, sus vasos linfáticos, sus vasos sanguíneos, ¿no? Pero si vemos acá en este esquema, por ejemplo, a nivel del epitelio que está aparentemente normal, empieza ya la aparición de algunas células malignas, ¿no? Y estas células malignas tienen esa capacidad de multiplicarse tan rápidamente, ¿no? Que van proliferándose, hasta que al final ya sobrepasaron esta parte de este tejido o este músculo liso donde comenzaron y empiezan a hacer metástasis. Se agrandan tanto, se proliferan tanto que ya llegan hacia otros órganos, ¿no? Entonces, cuando se habla de un epitelio normal, por ejemplo, todos los componentes que tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, o que es lo mismo decir el HLA, va a estar expresado en su máxima expresión, ¿no? Todos esos componentes de ¿qué hace el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué es lo que representa el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿O está de adorno el complejo mayor de histocompatibilidad? Reconoce los virus, tumores. Ya sabemos que hay el 1 y el 2, que cada uno va a cumplir o va a estar expresado frente a un determinado microorganismo, a un determinado agente. Cuando este complejo mayor de histocompatibilidad 1, por ejemplo, está en su máxima expresión, entonces, para que se dé una afección o una invasión por una célula maligna va a ser un poco más difícil, porque va a tener todos los determinantes que van a estar representados o expresados a través de ese complejo mayor de histocompatibilidad
que para nuestro organismo va a ser más fácil captar esas células malignas. Pero si está, por ejemplo, está bastante disminuido, todos esos receptores que hay en este complejo mayor de histocompatibilidad no están en su cabalidad expresados, entonces fácilmente se proliferan estas células malignas y rápido van a invadir más las partes más internas de los tejidos donde se han iniciado. Y cuando se hablaba de esos cambios que se pueden producir a nivel genético a través de esas transformaciones de la estructura genética, un ejemplo clásico es el de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Tenemos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 40. ¿Ah? 23 pares. 23 pares. ¿Qué dice Quincho? Que luego me he sorprendido pensando cuántos cromosomas tengo. ¿Ah? 23 pares. Entonces, dentro de esos 23 pares, cada uno está reconocido por números, ¿no? Del 1 al 23. Me dicen que son doctora 22 y el otro par 23 es X o Y. X y según sea mujer o hombre. Eso es determinante. Ajá. Sí, determinante del sexo, digamos. En el cromosoma 9, por ejemplo, que vemos ahí, ya sabemos que los cromosomas van determinados por números, ¿no? Y en este caso, para la leucemia mieloide crónica, lo que sucede para la transformación de estos genes es una translocación, ¿no? Es una translocación. ¿Y eso qué significa? Que el cromosoma 9, por ejemplo, tiene su estructura normal, como vemos ahí, pero aparte de eso va a añadir una estructura, ¿no? A esa estructura básica de ese cromosoma 9 va a añadir una parte del cromosoma 22. Del 22. Entonces, ese 22 viene y se une a este cromosoma 9. ¿Y qué está haciendo? Está transformando esa estructura genética, ¿no? Está alterando esa forma básica de ese cromosoma 9. Y en lugar de, si vemos un cromosoma 9 de esta manera, añadido, translocado esa parte del cromosoma 22, nos está dando la representación de ese cromosoma Filadelfia. Y a cualquier persona que se le haga un estudio genético, por ejemplo, un cariotipo o un mapeo cromosómico, si encontramos ese tipo de translocación, ¿no? probablemente en el futuro esa persona llegue a ser una leucemia mieloide crónica, ¿no? Es un portador de ese gen que está relacionado con la leucemia mieloide crónica. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, del linfoma de Burkitt, ¿han escuchado eso? Hay un linfoma de Burkitt. Acá lo que hay es una translocación que altera la estructura del cromosoma 8, que hay una translocación que sufre el cromosoma 14, ¿no? Entonces, esas transformaciones que se dan genéticamente son las que están relacionadas, algunas típicamente con un proceso oncológico, ¿no? Pero recuerden siempre que el cromosoma Filadelfia, el cromosoma 22, el que ha sufrido una translocación y se ha colocado, se ha añadido al cromosoma 9, cambia esa estructura, y cuando se detecta eso en ese estudio citogenético, en ese cariotipo de esa persona, entonces habrá que tener cuidado, ir haciéndose los chequeos cada cierto tiempo para ver si no hay ninguna alteración todavía a nivel de las células mieloides. ¿Y cuál es la función que debería cumplir nuestro sistema inmunológico frente a la presencia de estos alertas de la formación de tumores malignos? En primer lugar, se tendrá que destruir los clones de las células que han sido transformadas, ¿no? Y evitar que estas células que ya han sido transformadas, estas células malignas que ya han sido transformadas, se conviertan en tumores. Posiblemente más fácil será destruir o tratar de que el tratamiento, ya sea quimioterápico o lo que se dé a estos pacientes oncológicos, destruyan clones de células que destruyan a una tumoración más grave, ¿no? Disculpen un ratito, es una llamada, mi casa tengo.